¿Alguna vez has sentido la presencia de algo extraño al borde de un lago? Esos lugares tranquilos y misteriosos, donde la calma del agua esconde historias oscuras, secretos olvidados y terrores que jamás deberíamos conocer. Hoy, te traigo 5 historias aterradoras que ocurrieron cerca de lagos, relatos que desafían la lógica y ponen en duda nuestra comprensión de lo paranormal. Desde las profundidades de las aguas hasta los ecos de voces perdidas, estas historias te dejarán con escalofríos. Si eres de los que se atreven a conocer la verdad, quédate hasta el final. Te aseguro que no querrás caminar cerca de un lago después de escucharlas. Historia 1. El lamento del lago de Xochimilco. En las profundidades de la Ciudad de México, rodeado de canales interminables, flores flotantes y una niebla que parece nunca disiparse, se encuentra el famoso lago de Xochimilco. Para muchos es un sitio pintoresco, un lugar turístico lleno de trajineras de colores, música y risas. Sin embargo, cuando el lino desciende, sol desaparece y el silencio de la madrugada cubre el agua, la realidad cambia por completo. Los habitantes de la zona han contado por generaciones que entre los canales se oculta algo que no pertenece a este mundo. Una presencia que no perdona, y que se lleva consigo a los imprudentes que osan entrar demasiado profundo en la noche. Una noche, un grupo de amigos decidió celebrar el cumpleaños de uno de ellos, alquilando una trajinera. Llevaban música, comida, y suficiente alcohol como para olvidar el camino de regreso. Al principio todo fue diversión, pero conforme se internaron en los canales más solitarios, la atmósfera cambió. La brisa se volvió fría, los grillos dejaron de cantar, y la luna, antes brillante, se ocultó tras un manto espeso de nubes. Fue entonces cuando escucharon un sonido extraño, un lamento, largo, desgarrador, que parecía provenir de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo. Los jóvenes se miraron nerviosos, intentando convencerse de que era solo el eco de alguien, en la distancia. Pero el lamento se repitió, esta vez más cercano, acompañado de un susurro que helaba la sangre. Uno de ellos, intrigado y un poco incrédulo, decidió asomarse al borde de la trajinera. Y ahí la vio. Una figura vestida de blanco, flotando sobre la superficie del agua. Su rostro estaba oculto bajo un velo oscuro, y de su boca apenas salía un gemido interminable, como si llorara por algo que jamás podría recuperar. El muchacho retrocedió aterrado, pero antes de que pudiera alertar a los demás, la figura desapareció en medio de una neblina espesa que cubrió la trajinera en cuestión de segundos. Los amigos comenzaron a remar desesperados, buscando regresar al muelle, pero la embarcación parecía girar en círculos, como si las aguas mismas no quisieran dejarlos salir. Fue entonces cuando notaron que faltaba uno de ellos. El chico que se había acercado al borde ya no estaba. Lo buscaron con lámparas, gritando su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta. Al amanecer, la trajinera apareció varada en la orilla, con todos los jóvenes en shock, excepto el desaparecido. Nunca encontraron su cuerpo. Los ancianos del lugar dicen que fue la misma mujer del lago quien lo reclamó, repitiendo la historia que tantas veces se ha contado. El espíritu de una madre que perdió a sus hijos en esas aguas y que vaga eternamente, atrapando a quienes se crucen en su camino, condenándolos a hundirse en el silencio del fondo. Y hasta hoy, cuando la niebla cubre Xochimilco en la madrugada, los lamentos vuelven a escucharse, recordando que el lago jamás olvida a sus víctimas. Historia 2. El lago de las almas perdidas. En lo más profundo de las montañas de Puebla, existe un lago del que pocos se atreven a hablar en voz alta. Lo llaman el lago de las almas perdidas. Y según cuentan los ancianos del pueblo, bajo sus aguas no habitan peces ni vida alguna, sino las almas de quienes se ahogaron ahí, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Dicen que en las noches sin luna, el agua parece moverse sola, como si algo desde el fondo intentara alcanzar la superficie, como si las manos invisibles de los muertos buscaran salir. El tío Alberto, un hombre solitario y terco que vivía en la zona, no creía en esas historias. Para él, el lago era solo un sitio ideal para pescar y pasar el tiempo. Cada semana llevaba su red, se sentaba en la orilla y regresaba a casa con su canasta llena.
Pero un día, el destino decidió recordarle que no todo en el lago podía ser explicado. Aquella mañana lanzó su red como siempre, pero al jalarla, notó que no pesaba como de costumbre. Con gran esfuerzo la sacó, y lo que emergió no fueron peces, sino una caja de madera cubierta de barro y musgo, sellada con un candado oxidado que parecía no haber sido tocado en siglos. Intrigado, se la llevó a su casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, comenzó a escuchar algo que lo estremeció. Susurros débiles que parecían provenir de la caja. Al principio creyó que era su imaginación, pero, conforme pasaban los minutos, las voces se hicieron más claras, más insistentes. Eran lamentos, ruegos, como si decenas de personas pidieran ser liberadas. Alberto, aterrado pero también dominado por la curiosidad, pensó en abrirla, pero algo en su interior le dijo que no lo hiciera. Pasó la madrugada sin dormir, y cuando el sol salió, decidió devolver la caja al lugar donde la encontró. Tomó su lancha, y sin pensarlo dos veces, la arrojó al centro del lago. Sin embargo, ese fue el último día que alguien lo vio con vida. Nunca regresó a su casa, nunca volvió a pescar, y en el pueblo se dice que el lago lo reclamó como pago por haber perturbado su secreto. Con el tiempo, otros pescadores aseguraron ver su silueta flotando en la distancia, como si aún remara en la oscuridad, con los ojos vacíos y la piel pálida como la neblina. Los más valientes que se acercan al lago al caer la noche, aseguran escuchar las mismas voces que Alberto oyó, súplicas que emergen desde las profundidades, pidiendo ayuda, exigiendo ser liberadas. Pero nadie sabe qué contiene realmente esa caja maldita, ni cuántas almas están atrapadas en ella. Lo único seguro es que el lago de las almas perdidas no perdona a los curiosos, y cada vez que toma a alguien nuevo, su superficie queda en silencio absoluto, como si nada hubiera ocurrido. ¿Te atreverías a lanzar tu red en esas aguas sabiendo que podrías sacar mucho más que un simple pez? Historia 3. El espectro de la isla del lago de Chapala. El lago de 1905, Chapala, el más grande de todo México, es un lugar hermoso que atrae turistas de todas partes. Sus aguas tranquilas, sus atardeceres teñidos de rojo, y las pequeñas islas que emergen en medio del lago, lo convierten en un sitio mágico. Pero entre esas islas existe una en particular, la llamada Isla de los Alacranes, rodeada de misterios y rumores que pocos se atreven a comprobar. Se dice que allí habitó un hombre solitario, un ermitaño marcado por la tragedia, cuya alma jamás abandonó aquel lugar. Ese hombre había perdido a su esposa y a sus dos hijos en un accidente de barco en el mismo lago. Desesperado y consumido por la culpa, decidió abandonar todo lo que tenía y refugiarse en la isla. No buscaba compañía ni consuelo, solo el silencio y la cercanía de las aguas que le habían arrebatado lo que más amaba. Pero los pescadores de la región aseguraban que en las noches más oscuras se escuchaban gritos y sollozos que provenían de la isla, como si el ermitaño conversara con voces que nadie más podía escuchar. Décadas después, un grupo de turistas decidió explorar la isla. Llegaron al anochecer, confiados en que solo hallarían ruinas y quizá alguna anécdota para presumir. Pero desde que pusieron un pie en tierra firme, el ambiente cambió. El viento soplaba con un silbido extraño. Los árboles crujían como si se quejaran, y la niebla se cerraba a su alrededor, impidiendo ver más allá de unos metros. De pronto, escucharon pasos detrás de ellos. Al voltear, vieron la silueta de Mí, un hombre alto, delgado, que caminaba lentamente en su dirección. Pensaron que quizá aún vivía alguien allí, pero lo inquietante fue que, a medida que se acercaban, la figura se desvanecía entre la neblina, como si nunca hubiera estado. Uno de los turistas, aterrado, tropezó y cayó al suelo. Fue entonces cuando vio algo brillante a unos centímetros de su mano. Una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En ella aparecía un hombre que coincidía con la silueta que acababan de ver, sonriendo, junto a una mujer y dos niños pequeños. El hallazgo los dejó paralizados. Según los pescadores, esa misma foto había pertenecido al ermitaño, y nadie debería haberla encontrado allí, pues él murió hacía muchos años. Presos del pánico, los turistas corrieron hacia su lancha, y abandonaron la isla sin mirar atrás. Desde ese día, juraron que nunca regresarían. Lo más perturbador
es que al mostrar la foto al pueblo, varios ancianos confirmaron la historia. Era el ermitaño, y la imagen correspondía a su familia perdida. La conclusión era clara. Lo que vieron no era un hombre de carne y hueso, sino el espectro de alguien condenado a vagar por la isla, eternamente acompañado por los recuerdos de lo que perdió. Los lugareños advierten que quien ponga un pie en la isla de los alacranes corre el riesgo de encontrarse con el espíritu del ermitaño, y dicen que si alguna vez llegas a escuchar pasos detrás de ti en medio de la niebla, no te atrevas a mirar, porque podrías descubrir que él está justo, a tu lado, buscando compañía para nunca más estar solo. Historia 4. La Dama del Lago de Valle de Bravo. El lago de Valle de Bravo es conocido por su belleza, por sus paisajes pintorescos, que parecen sacados de una postal, y por la calma que transmite a quienes lo visitan. Pero detrás de esa tranquilidad, se esconde una de las leyendas más perturbadoras de México. Los ancianos del pueblo hablan de la aparición de una mujer misteriosa, una dama elegante que recorre las orillas del lago en silencio, y que desde hace más de un siglo se convierte en la protagonista de los relatos más escalofriantes de la región. Se dice que la primera vez que fue vista fue en la década de 1920. Varios pobladores notaron que al caer la tarde, una mujer de aspecto distinguido, vestida con un largo vestido blanco de gala, caminaba lentamente junto al agua. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Nunca hablaba, nunca pedía ayuda, ni respondía preguntas. Simplemente caminaba con la mirada perdida en el horizonte, como si buscara algo que jamás pudiera encontrar. Lo más extraño era que desaparecía de repente, justo en el momento en que alguien intentaba acercarse demasiado. Con el tiempo, la curiosidad de los habitantes creció. Algunos hombres, fascinados por su belleza, intentaron seguirla. Uno de ellos aseguró que la vio ingresar al agua sin hundirse, como si flotara sobre la superficie, hasta desvanecerse en la distancia. Otros aseguraron que, al mirarla de cerca, sus ojos no eran los de una mujer viva, sino vacíos, oscuros, como dos pozos sin fondo que transmitían desesperación. Años después, pescadores locales comenzaron a contar experiencias aún más inquietantes. En noches sin luna, mientras remaban en medio del lago, escuchaban un canto femenino, suave y melancólico, que los llevaba a remar hacia el centro sin darse cuenta. Cuando reaccionaban, ya estaban perdidos entre la neblina, y más de uno desapareció sin dejar rastro. Los sobrevivientes aseguraban haber visto a la dama de pie, sobre las aguas, con el vestido ondeando como si el viento soplara solo para ella. Los ancianos del pueblo afirman que la mujer fue en vida una joven de familia adinerada que perdió a su prometido en un accidente trágico en el lago. Su dolor fue tan grande que todas las noches acudía a la orilla esperando verlo regresar. Una madrugada, simplemente desapareció y jamás se encontró su cuerpo. Desde entonces, se cree que su espíritu quedó atrapado en esas aguas, condenado a vagar eternamente, buscando el amor que le fue arrebatado. Hasta hoy, quienes visitan Valle de Bravo aseguran que si caminas solo por la orilla del lago en plena noche, puedes sentir una presencia fría detrás de ti. Algunos afirman haber escuchado pasos en la arena. Otros aseguran ver la silueta blanca reflejada en el agua, aunque al voltear no hay nadie. Y si tienes la mala suerte de escuchar su canto, más vale que no lo sigas, porque podrías convertirte en la próxima víctima que la dama del lago arrastre consigo, al silencio eterno. Historia 5. La maldición del lago de Pátzcuaro. En el corazón de Michoacán se encuentra el lago de Pátzcuaro, un lugar rodeado de tradiciones, fiestas, y un paisaje tan hermoso que enamora a cualquiera que lo visite. Sin embargo, bajo la calma de sus aguas se esconde una maldición ancestral que ha sido temida durante siglos. Los purépechas, antiguos habitantes de la región, contaban que una poderosa bruja lanzó un conjuro sobre el lago después de ser expulsada de su pueblo. Con odio en su corazón, juró que todo aquel que intentara desafiar las aguas sería arrastrado al fondo y condenado a vagar para siempre entre los espíritus de los muertos. Desde entonces, el lago ha sido escenario de desapariciones y muertes inexplicables. Uno de los relatos más famosos ocurrió hace varias décadas.
un grupo de pescadores, escépticos de las historias, decidió entrar al centro del lago una madrugada, convencidos de que nada malo sucedería. El ambiente estaba silencioso, demasiado silencioso. De pronto, las aguas comenzaron a agitarse sin razón, como si algo gigantesco se moviera bajo ellos. Uno de los pescadores lanzó su red, y al intentar recogerla, notó que estaba pesada, más de lo normal. Cuando lograron sacarla, no encontraron peces, sino piedras negras cubiertas de extraños símbolos. Asustados, intentaron regresar a la orilla, pero el bote no avanzaba. Era como si una fuerza invisible lo jalara hacia el centro. Los hombres comenzaron a rezar, pero sus voces se apagaban en la bruma que cubrió todo el lago. Uno a uno comenzaron a caer al agua, como si manos invisibles los arrastraran desde abajo. Los pocos que sobrevivieron aseguraron haber visto rostros deformados en la superficie, como si fueran las almas de otros pescadores atrapados, gritando en silencio mientras intentaban jalar a los vivos con ellos. Lo más aterrador fue lo que sucedió al día siguiente. Los cuerpos de los desaparecidos aparecieron flotando cerca de la orilla, pero con los ojos completamente blancos y la piel rígida, como si hubieran visto algo tan horrible que los marcó para siempre. Los ancianos del pueblo lo tuvieron claro. Habían desafiado la maldición de la bruja, y el lago los reclamó como pago. Desde entonces, cada día de muertos, cuando las ofrendas flotan sobre las aguas iluminadas por velas, algunos aseguran ver sombras que emergen bajo las canoas. Dicen que son los mismos pescadores malditos, atrapados en el fondo, intentando advertir a los vivos que nunca se atrevan a desafiar el poder oscuro que duerme en Pátzcuaro. Los pobladores repiten siempre la misma advertencia. El lago no perdona a los incrédulos. Si alguna vez decides navegar en sus aguas de noche, recuerda que no estarás solo. Bajo la superficie, miles de ojos invisibles te observan, esperando el momento exacto para arrastrarte con ellos al silencio eterno.